Buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos, buenas. ¿Todo bien? Bienvenidos. Me alegra mucho. Bien, líderes. Vamos a ir viendo parte del contenido. Me gustaría saber, antes de iniciar, si alguno tiene alguna duda del contenido que hemos compartido, aclaraciones que quieran externar. ¿Estuvo complejo? ¿Fácil? Creo que estuvo bien, que la guía y los videos de referencia explicaban muy bien y facilitaban hacer la tarea y entender. Muchas gracias, Kenia. ¿Yocasta? Sí, buenas noches. Una pregunta, maestro. Yo intenté cambiar el color de una de las gráficas, pero Ajá. no se me aplicaba. No sé Ok, si fue que hice algo mal. va a depender de el cambio que esté haciendo, ¿bien? Ok. Y el lugar, porque hay diferentes lugares donde podemos hacer eso. El primero es en los temas de la gráfica, es una forma de hacerlo. Vamos a esperar que abra por acá. Por ejemplo, vamos a abrir este. Si yo agrego, por ejemplo, una gráfica como esta, y acá agrego alguno de estos, vamos a decir que yo quiero los gastos por región. En este caso son bastante. Vamos a ponerlo por los gastos. Vamos a ponerlo de ingresos para ser más positivo, ¿verdad? Por el tipo de producto, por ejemplo. Aquí se muestran. Pasa que son bastantes. Vamos a tener que cambiarlo. Vamos a ponerlo el tipo de producto por región. Aquí más o menos. Bien, entonces acá, dependiendo de lo que yo necesite, aquí yo puedo ver los datos y detalles, el formato, diferentes formatos, datos y detalles, y yo puedo ajustar. Otra opción es acá, en la parte de dar formato a su objeto visual. Aquí yo puedo jugar también de qué manera yo quiero que se visualice. Bien, por ejemplo, la línea de la cuadrícula, si la quiero de un color en específico, el eje X, el eje Y, puedo cambiar aquí lo que es el tipo de la fuente, el color del eje como tal. El eje Y también puedo hacer lo propio. Hay muchas funciones que ustedes tienen que ir testeando, ¿bien? La idea es que la vayan probando según van haciendo cambios para que puedan ir viendo los cambios acá directamente. Dentro de este objeto visual, también aquí tenemos la opción general, en la cual podemos ver las propiedades, que es la dimensión básicamente del objeto, la posición donde está ubicado dentro de la hoja, el espacio, pero esto nosotros lo vemos más en detalle en el módulo de visualizaciones, ¿bien? Que es donde ya vemos en detalle todos estos puntos. Quizás nos estamos adelantando un poquito, pero como usted preguntó, yo le estoy aquí más o menos dando una idea.
Bien, otro punto es acá en el menú ver, aquí tenemos lo que son los temas. Aquí yo puedo jugar con esto, diferentes temas que yo puedo aquí, si tengo diferentes objetos, puedo ir jugando con estos. Aquí tengo diferentes temas que incluso pueden ir aplicados directamente a la hoja completa. O sea que si yo vengo acá y digo, quiero tener un fondo de esta forma y tener los gráficos de esta forma o los datos de esta forma, puedo jugar y tener como un fondo y los datos de diferentes lugares asociados. En la unidad 4, que es la unidad de reportes, visualizaciones y de cargar los datos a la nube, vamos a mostrar cómo hacer estos pequeños dashboards. Bien, o sea, donde podemos crear el fondo específico para el tipo en este caso, sección, como yo quiera agrupar. Bien. Por ejemplo, vamos a ver si encuentro alguno aquí que he trabajado recientemente con otro grupo para mostrarle. Creo que lo tengo en PowerPoint. Sí, porque nosotros lo podemos desarrollar en PowerPoint y entonces después lo podemos exportar a Power BI con facilidad. Por ejemplo, este es uno de lo que he trabajado recientemente con otro grupo. Si se fijan aquí, lo que hay son varias formas en capas. Yo la desarrollo y después entonces los datos de Power BI yo lo coloco que caigan en el lugar correspondiente a cada uno de esos recuadros. Si lo vemos en PowerPoint, se vería de esta forma, que es donde se diseñó. Entonces, en este caso podemos ver aquí, en este caso está agrupado, si yo lo desagrupo, entonces ya yo puedo ir moviendo por capa, por ejemplo, esta capa para un lado, esta capa para otro lado, esta capa para otro lado, y así podemos ir viendo cómo está compuesto de triángulos, cuadros, y cuadrados y rectángulos, básicamente esa plantilla. Eh, Creo que me fui un poquito más allá, ¿verdad? De su pregunta. Pero entendió el proceso. ¿Me Sí, escucha? maestro. Sí, Ah, ok, perfecto. gracias. Siempre la verdad. Bien, señores. Entonces, miren, el día de hoy vamos a estar viendo la unidad 2, el módulo 2. En el módulo 2 vamos a trabajar el tema de las conexiones de datos y el modelado de los datos. Esta parte eh, es lo que se le llama las relaciones entre tablas. Hasta el momento nosotros hemos estado trabajando solamente con un archivo de Excel, el cual tenía varios datos y se veían como tablas separadas. En este escenario vamos a trabajar diferentes archivos que pueden estar haciendo referencia a diferentes tablas dentro de una aplicación o una base de datos o simplemente Excel. Bien, no sé si han notado que hemos agregado un contenido audiovisual pregrabado adicional dentro de las unidades, que es estos videos de apoyo, los cuales he editado de un grupo anterior que trabajé y que entiendo que puede ser de mucho valor para ustedes cuando estén desarrollando la actividad práctica. Bien. De hecho, vamos a reproducir parte de este para ir viéndolo paso a paso. Y si alguno se motiva y quiere irlo desarrollando en la sesión, pueda ir avanzando ahí su actividad práctica. Bien. Entonces, vamos a ver el contenido de la unidad. Aquí tenemos una guía del modelado en Power BI. Antes de entrar a la guía del modelado, me gusta entrar a la guía general, que fue la que empezamos a ver la semana pasada, ¿se acuerdan? En esta guía general, la cual vamos a estar trabajando durante los 4 módulos, hay una página que me gusta mucho mostrar porque hace como una referencia más aplatanada, por decirlo así, de, del concepto de referencia y relaciones entre filas, entre tablas. Bien.
El día de hoy vamos a estar viendo un poquito más de Power Query, que vimos la semana pasada algunas pinceladas. Hoy vamos a profundizar mucho más sobre ese punto de Power Query. Temas como transformar las columnas, transformar los datos, combinar las tablas y demás. Todo eso lo vamos a estar viendo también hoy. En cuanto a lo que son la parte de Power Query. Eh, Específicamente en la parte de las relaciones, la guía general nos dice que una de las funciones principales en el modelado de datos es la generación de relaciones entre tablas, o más específico, entre sus campos. Existen distintas formas de relacionar, asimismo varios propósitos para hacerlo. Vamos a ver un ejemplo muy común en este escenario. Por ejemplo, tenemos dos tablas. En este caso tenemos tabla 1, la cual contiene el nombre del elemento y la cantidad de elementos por cada uno en inventario. Bien. Y en la tabla 2 tenemos una tabla con las categorías a la cual corresponde o a la cual pertenece cada elemento. Bien, entonces la idea es, cuando se habla de tablas, se hace referencia, por ejemplo, a la base de datos de los sistemas. En una misma base de datos, en una tabla de un sistema no están las ventas, las compras, el stock o el inventario, eh, el estado de una parte, si fuese electrónico, si está en garantía o no. No todo está en una única tabla, ¿bien? Porque eso tiende a ralentizar los sistemas. Cuando usted ve un sistema muy lento, es muy probable que no tenga una relación entre tablas en su base de datos de la manera correcta, a menos que haya excedido la cantidad de datos versus su capacidad de procesamiento, que ya es otra cosa. Pero en el caso que nos atañe a nosotros, que es este, por lo regular las tablas se dividen en tablas precisamente para consultar específicamente lo que yo necesito. Si que voy a calcular, voy a requerir inventario, vengo a esta tabla. Si quiero ver la categoría, voy a esa tabla. Entonces no tengo por qué estar consultando múltiples datos si no lo voy a usar. Entonces, ese concepto de dividir y vencer eh, es el que se utiliza acá, pero se usa el argumento de relacionar precisamente para yo poder invocar informaciones que necesite de acá, de la segunda tabla, cuando la necesite. Pero para ello debo tener un factor común entre las tablas que voy a relacionar. O sea que debo tener una columna que tenga campos similares, o sea, idénticos, los cuales yo pueda relacionar y que cuando yo busque manzana, en tabla 1 y en tabla 2 exista manzana. Bien. Entonces, yo podría entonces invocar, tráeme la cantidad de manzana que tengo disponible y dime a qué categoría corresponde ese elemento. Ya aquí podríamos nosotros hacer una tercera relación con categoría para identificar la cantidad de elementos por categoría. Eso sería una opción para tener como una tercera relación. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente todas las relaciones tienen que ser en base al nombre del elemento. En este caso podríamos tener una relación con la tabla 2 en el centro, elemento con tabla 1 elemento y tabla 2 con relaciones de tabla o relación de tablas en base a categoría y categoría para identificar la cantidad de elementos por categorías. Bien, no por elemento como lo tengo acá, sino por categoría. ¿Se entiende? Voy muy rápido. Déjenme saber. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, Todo claro. muchas gracias. Acá, bueno, ya esta parte de DAX, esto es para la unidad 3. Esto no lo vamos a ver, pero quise hacer énfasis en esto, en la guía general, porque entiendo que como que es más fácil de entender con esta guía. Entonces, vamos a ir a la unidad. Es esta que está acá.
Y habíamos hablado de la guía del modelado, que es la que tenemos acá arriba, el foro de la unidad, para irlo viendo de una vez, el audiovisual, la actividad como tal, y los recursos que vamos a utilizar para esa actividad, que son estos tres archivos. Lo deben descargar también para que lo trabajen en Power BI. Y ya por último, aquí debajo van a cargar la actividad. Entonces, dentro de lo que es, acá se muestran el concepto de lo que son las 15 buenas prácticas del modelado de datos en Power BI. Vamos a ver, David tiene la mano levantada. Adelante, David. Buenas noches, profesor. Una Buenas noches. consultita de la actividad anterior, o sea, de la semana pasada. Hay una pregunta que me pareció muy interesante, que es la diferencia entre Power BI Service y Power BI Desktop. Entonces quiero validar si lo que vi en mi investigación es lo exacto. Y la diferencia que encontré básicamente es que el Power BI Service es o sea, en lo que se diferencia es en que carga información a la nube. Entonces quiero saber si es únicamente esa la diferencia que estas poseen. Ok, excelente. Bueno, mira, en Power BI Desktop nosotros hacemos el diseño del reporte que va a consumir el cliente nuestro. Aquí tú vas a estructurar los datos. No siempre las tablas y las bases de datos van a tener toda la información que necesitas. Por ejemplo, si tú tienes los ingresos, eh, si tú tienes los ingresos mensuales acá de esa empresa, por ejemplo, y tú quieres hacer vamos a suponer que aquí tú tienes el ingreso anual. Bien, aquí tú tienes el ingreso anual y tú necesitas el ingreso promedio que se tuvo en esa empresa. Tienes todos los meses, pero quieres hacer un cálculo para sacar el promedio. ¿Cuánto promedió eh, mensualmente esa empresa si tienes el ingreso anual? Entonces, tú puedes trabajar lo que se llama una función, que eso lo vamos a ver en la tercera semana con la parte de DAX, viene siendo funciones en Power BI. Lo mismo que conoces como funciones en Excel, Power BI tiene un módulo que se llama DAX, que es el que vamos a ver en la unidad 3. Entonces, entonces eso tú lo desarrollas en Power BI Desktop. Ustedes van a ser los analistas de datos que van a crear las informaciones que necesita el cliente. Las personas que van a tomar las decisiones van a consultar esas informaciones. Esas informaciones se consultan, pues una vez usted desarrolla en este caso el reporte, ese reporte se utiliza el portal precisamente de Power BI Service para publicar esa data y que las personas que tengan acceso a la data puedan consultarla e ir simplemente con dar algunos clics, ir viendo cómo estuvo la venta en Chile, en Canadá, y que visualmente vayan cambiando los anillos y demás. Bien, entonces nosotros hacemos ese trabajo detrás y ellos van viendo los resultados de una manera más simple, más sencilla. Bien, porque el gerente de un área no necesariamente tiene que ver todos los datos, sino que yo necesito un resumido, un reporte ejecutivo con el cual voy a tener la información o voy a tener la toma de la decisión. Entonces, esa es la función de Power BI Service. Bien. Entonces, yo tenerla es un portal que me permite a mí yo publicar la información, la cual en nuestro escenario que vamos a hacerlo con un ambiente público. Ya de hecho ese video está cargado en la plataforma. Un ambiente de prueba que vamos a crear, una cuenta de prueba corporativa y vamos a hacer pruebas con esa cuenta y ustedes van a publicar su contenido. La diferencia entre hacerlo entre una cuenta de prueba y una cuenta de pago es que cuando lo hace con una de prueba, cuando haces la publicación, la haces pública. O sea, la ve quien tenga el enlace. Si la haces desde una cuenta corporativa de pago, puedes segmentar los grupos dentro de la empresa que van a tener acceso a ese reporte. Bien, entonces si el reporte de finanzas, yo lo oriento a un grupo de finanzas. Si el reporte de compras o de venta,
Yo lo enfoco a esas personas que tienen ese correo para que puedan consumir esos reportes. De ¿Está acuerdo, muchas claro? gracias. Sí, Siempre. gracias. Entonces, bien, miren, entonces acá en la parte del modelado de datos, aquí van a encontrar, el modelado de datos es fundamental para aprovechar precisamente los datos y convertirlos en valor. En este caso se van a mostrar 15 buenas prácticas que vamos a ir Profesor, desarrollando. disculpe, Sí, tengo la mano adelante, Maciel. levantada. Gracias, es para preguntar si, bueno, me imagino que está proyectando, pero a mí no se me está evidenciando, entonces para ver si usted me ayuda ahí, porque no sé qué me ¿Está en un sugiere. dispositivo móvil? Sí, Ok, dame un es segundito. correcto. A veces tiende a no visualizarse bien. Me deja saber si ahora lo puede Ah, visualizar. ya sí, ya sí. Sí, ahora sí. Muchísimas gracias. Excelente. Siempre la orden. Entonces, aquí se muestra una breve definición. El modelado de datos es el proceso de creación de una representación visual de la estructura y organización de una base de datos o un sistema de datos. Es clave para cualquier proceso eh, relacionado con la explotación de los datos y define cómo se almacenan, cómo se acceden, cómo se gestionan los datos en un sistema de gestión de base de datos. El modelado de datos es un paso crucial en el proceso de diseño de base de datos, ya que garantiza que la base de datos esté organizada y estructurada para cumplir los requisitos de la empresa y los usuarios finales. También es una parte importante del data science, de la ciencia de los datos y el análisis de estos, ya que para hacer prácticamente cualquier cosa con los datos es necesario construir un modelado de datos. Bien, entonces aquí ya empezamos a ver diferentes modelos, modelo de datos conceptual, lógicos y demás. Cada uno de estos contiene un propósito, un enfoque, una representación y a qué va destinado. Y yo quiero que ustedes desarrollen esta idea y vayan viendo este proceso paso a paso. ¿Bien? Entonces, esto lo voy a dejar por acá para que ustedes lo lean un poquito más detenidamente. Aquí se va un poquito más allá porque vemos parte de lo que es el DAX indirectamente y de las partes de las visualizaciones, pues como han podido ver en la primera unidad, aunque no tiene que ver con visualizaciones, pero es importante incluirla para que ustedes vayan viendo cómo se va desarrollando y para qué estamos haciendo todo esto. Y así se mantienen también motivados a continuar en los diferentes módulos, bien, viendo como el resultado de que, wow, sí, mira, funciona, le doy clic, se habilita acá y no se muestra allá. Todo ese tipo de informaciones de vital importancia. Los diferentes esquemas y demás. Entonces, importante, les dejo esto por acá para que ustedes lo desarrollen. Con relación al foro, el foro van a trabajar estas dos preguntitas que tenemos por acá, que es el modelado de datos en Power BI y cuál es su utilidad y cuáles tipos de datos podemos utilizar para conectar a Power BI. Y todo esto está disponible también en las informaciones que están por acá. Ya inicié el proceso de evaluación de algunas de las entregas que hicieron la semana pasada y pueden ir revisando también sus calificaciones, lo que ya han entregado, los que entregaron después, entonces estaré evaluando más adelante esta semana para que estén atentos. Ok, entonces en cuanto a la actividad práctica, en este documento de Word están las instrucciones de lo que deben realizar. En este caso se les pide realizar los pasos necesarios según se instruyó en el encuentro virtual para que el modelado de datos quede de la siguiente manera. En este caso van a cargar una evidencia gráfica. Si se fijan, esta imagen que yo coloqué acá no tiene ni fecha ni hora. La idea es que cuando ustedes hagan la captura, una vez realicen su modelado de datos, se muestre completa la pantalla, ¿bien? Entonces, específicamente haciendo énfasis en la hora y la fecha. Una forma ahí de nosotros poder como tener una evidencia de cada una de las entregas.
Así como ya una vez realizado este tipo de modelado, va a hacer los ajustes necesarios para crear una especie de vista de esta forma, en la cual estamos utilizando una visualización de anillo, una de barra, y acá se está utilizando, creo que una matriz. Aquí vamos a ir viendo también la diferencia entre matriz y tabla, que fue lo que usamos la semana pasada, en cuanto a las visualizaciones. Vamos a ir viendo diferentes visualizaciones en el proceso, ¿bien? Entonces, los archivos de recursos ya lo tenemos por acá, que son los que ya hemos descargado. Lo voy a extraer. Y esos son los archivos que vamos a importar con el GetData en Power BI. Y se está tratando de entrar hace rato, pero parece que tiene tema con la conexión. Ok, en cuanto al audiovisual, este audiovisual yo lo compartí hace algunos días ya. La idea, no sé si ustedes lo pueden escuchar, vamos a compartirlo nuevamente. Vamos a trabajar la parte más crítica en el tema de que vayan viendo en el audiovisual algunos puntos sobre el modelado y luego entonces retomamos porque quiero mostrar algunos puntos adicionales en la práctica en Power BI. ¿Se escucha? ¿Me dejan saber si se escucha? Sí se escucha, Sí. Sí se escucha. pero no se Perfecto. ve el video, se está viendo. Bueno, sí, es el video, pensaba que era usted. Déjenme apagar la cámara por si acaso. O el audio que no se escucha. Perfecto. Entonces, si se fijan aquí, miren, yo estaba anteriormente aquí en la parte de informe, ¿verdad? Que es donde por defecto me aparece la pantalla. Yo puedo ir cargando los diferentes archivos. Selecciono acá. Miren aquí en datos cómo se me van agregando los archivos, ¿bien? Así yo puedo ir agregando tanto archivos yo necesite, ¿sí? Para la actividad que yo quiera realizar. En este caso, cada uno de esos archivos representa una tabla diferente. Bien. Aquí lo tengo. Bien, entonces ahora aquí ya yo tengo los datos. Yo puedo abrir aquí y ir visualizando las diferentes columnas que tienen cada una de esos archivos o tablas. Mientras que aquí yo tengo las diferentes vistas. Bien, tengo aquí la vista de visualización, de vista de informe, la vista de la tabla, que es los datos que contengan cada una de esas tablas. Bien, si se fijan acá, yo tengo un encabezado de la columna, pero en este caso él no ha asumido esto porque me asumió un columna 1, columna 2, columna 3. Por eso aquí yo no veo los nombres de esas columnas. Y aquí vamos a hacer una pequeña transformación en un momentito. Bien, entonces cada una de las columnas yo la puedo ir seleccionando y aquí yo veo la estructura de cómo se está visualizando este contenido. Entonces, acá debajo yo tengo la vista del modelo, que la vista del modelo es precisamente la que me muestra la estructura de la tabla, de la relación entre una tabla y otra. ¿Lo ven? Entonces, un punto importante que yo voy a hacer acá es, voy a volver aquí a la tabla de los datos y acá en la parte de ayuda, de inicio, perdón, voy a indicarle acá que esa tabla de datos contiene lo que es la primera columna, la primera fila, no es el encabezado. Entonces yo lo voy a hacer eso por acá. Voy a inicio, transformar datos, acá transformar datos. Y cuando yo vengo aquí a transformar datos, yo le voy a decir que utilice
esa primera línea, esa primera fila como encabezado. Bien. Miren acá, miren lo que va a pasar aquí. Yo voy a seleccionar esto que está acá, yo lo voy a presionar acá. Y miren cómo ahora él automáticamente me eliminó la primera línea y esa línea que tenía el encabezado ya es el que se muestra acá. Esta herramienta que estuvimos viendo la semana pasada se llama Power Query. La vimos superficial, bien, y la vamos a seguir viendo. Es parte crucial de este tema para la transformación de los datos y agregar datos adicionales. Ya tenemos acá. Si se fijan acá, este que dice países, dice columna 1, 2 y 3. Ya este dice el nombre del encabezado que indicamos que es el que tiene aquí los datos. Bien. Esto puede pasar. Bien, entonces, este audiovisual yo se lo tengo compartido acá. Pueden guiarse tanto de este como del audiovisual que yo le voy, o sea, que estamos creando en el proceso. Este está como bien detalladito, bien depurado, ¿bien? Entonces, los que quizás no tienen mucho tiempo para ver todo el detalle del encuentro pregrabado, ya aquí con este de apenas 19 minutos, comparado con una hora, es como una tercera parte de lo que dura el encuentro completo. Entonces, aquí está el paso a paso. Entonces, vamos a invocar acá este archivo nuevo. Vamos a abrir un nuevo proyecto de Power BI. Vamos a hacer, vamos a cerrar este. Vamos a importar archivos. Aquí tenemos a Country. Vamos a seguir agregando los demás. Países. Y aquí tenemos a población. Aquí tenemos ya los tres archivos de datos. Tenemos el mismo escenario que vimos en el audiovisual, precisamente por el tema del encabezado. Este encabezado puede surgir en algún momento cuando el archivo de datos de origen tiene algunas líneas en blanco en la parte superior de la tabla. Se pueden dar esos casos. Vamos a transformar. Aquí podemos nosotros aplicar la transformación no solamente en cada libro y salir y volver a entrar y salir. Yo puedo aquí, por ejemplo, en Country, aplicar ese cambio, luego ir a países, si tengo el mismo escenario, aplicar este cambio y así irlo aplicando. Cuestión de que en este caso no es necesario. Cuando yo le diga aquí aplicar y cerrar, entonces ya ese cambio se aplica para cada uno de los archivos de origen. De esta manera, aquí ya tenemos los datos, aquí también tenemos los datos y aquí también tenemos los datos. Bien. Entonces ahora vamos a trabajar el tema de la relación de los datos. Miren, visiblemente aquí en lo que es la vista de modelo podemos identificar que ya él automáticamente me hizo una relación. Esa relación en este caso me la está haciendo con country. Bien.
yo tengo acá, así como lo teníamos en la guía general, hay una tabla como que es la tabla madre, casi siempre, que es la que me permite a mí eh, relacionar esta tabla principal con una tabla secundaria, con un campo, en este caso es country, pero si se fija acá, en esta tabla de países que yo tengo acá, esta tabla de países tiene tres campos: código de país, continente y país. Aquí yo tengo country, que no es lo mismo, ¿verdad? Porque aquí tengo country y aquí tengo país. Pues country, acá los datos de country están en inglés. Aunque el país sea República Dominicana, cuando él lo tenga aquí como República Dominicana, aquí lo va a encontrar como Dominican Republic. Entonces no van a ser iguales. Por eso no podemos relacionar con país. Igual con continente tenemos el tema del idioma. Bien. Entonces, lo que sí podemos utilizar es el código del país y el country code, en este caso. Porque acá podemos notar que si yo veo aquí el código de país, hace referencia a estos códigos que son únicos para cada país, sin importar en el idioma. Son siglas, miren aquí en country code, donde vuelvo y sé, bien, entonces este puede ser un campo de relación entre esta tabla madre y esta tabla hijo. ¿Qué yo voy a lograr con esto? Por ejemplo, lo que yo puedo lograr con esto es que yo puedo, al informe que yo voy a generar, puedo agregarle los países con el nombre en español, que no lo tengo en la tabla de origen. Bien, entonces ya si yo voy a tomar, si yo quiero mostrar en mi reporte el continente al cual corresponde el país en inglés y la población de dicho país, yo puedo hacer el uso de esos campos, de esos datos, a través de la relación country-country y country code, código país. ¿Se entiende? Vamos a ver, David. Adelante, David. Gracias. La función principal de la vista modelo es relacionar las tablas o tiene otras funciones. Sí, es esa, relacionar las tablas correctamente, de manera correcta, Gracias. siempre. Carlos. Sí, buenas noches. Buenas Básicamente, noches. el concepto es que debe haber un común denominador entre las diferentes tablas para poder unificar los datos, ¿correcto? Es así. Pero si te fijas, no es el mismo dato para las diferentes tablas, que es el escenario que estamos mostrando acá. Tenemos aquí una tabla madre que tiene varios campos, que uno de ellos puede estar asociado a una segunda tabla y otro de esos campos puede estar asociado a una tercera tabla. Sí, lo entiendo. Que básicamente es una relación entre todas, o sea, vamos a decir, tabla A la tiene, tabla B la tiene, pero tabla C no la tiene. Pero tabla B tiene un Exactamente. dato que tabla C lo tiene, pero la A no lo tiene. Y así sucesivamente se va creando ese tipo de relación y dependencia entre ellas, ¿correcto? Es así. De hecho, aquí esto es un escenario bien básico, ¿bien? El que estamos presentando. Esto puede ser grande, o sea, tú puedes aquí con control presionado y con el scroll puedes minimizar esto y tener aquí un árbol, como el árbol genealógico, así, con muchas tablas integradas, dependiendo de qué tamaño sea tu base de datos, Wow, con lo pero cual tú quieras. inmenso. ¿Entiendes? Sí, realmente. Puedes, puedes hacer mucho con esto. Perfecto, Vamos con gracias. Kenia y luego David. Gracias siempre a ti. Kenia y luego David, Hola, que no sé. Edward, Adelante. dos cosas. La primera es, si la relación que me dio Power BI automáticamente no es la que me interesa, la puedo quitar. Sí, lo Cuando vamos a tú hacer ahora. hiciste, exacto, porque ella te, ok, perfecto. Esa era, tenía otra pregunta, pero, las tablas de origen tienen que ser de un mismo sistema. Por ejemplo,
Si es de Excel, yo estoy trabajando con Excel. Yo no pueden ser de diferentes programas las que yo voy a traer a Power BI para relacionar. No necesariamente, pueden ser de diferentes formatos. Lo que tiene que tomar en cuenta es que el campo a relacionar debe tener esa columna que vas a utilizar como común, como conector, como Ok, relación. gracias. Gracias. Siempre la voy. Por ejemplo, si traes un archivo acá, si te traes un archivo acá de un archivo de texto delimitado por coma, por ejemplo, y en ese archivo de texto tú identificas visualmente que la tercera columna es la que tiene el country code, entonces ya tú puedes hacer una transformación acá transformar con Power Query, eh, que en este caso te utiliza los delimitadores que tenga ese archivo de texto, separa tus columnas y en base a esa columna ya separada, entonces puedes relacionarlo como una tabla misma. Bien. Entendido. Sí, gracias. Por ejemplo, vamos a ver si encuentro aquí un dato de ejemplo. Yo creo que nosotros lo vimos hace un tiempo, no sé si... Lo que pasa es que a veces se me cruzan los grupos, bien, o sea que si digo que lo vimos hace un tiempo y no lo vimos, le pido disculpas y entonces ustedes me dicen, no, no lo vimos aquí, profesor, usted se cruzó, entonces ahí yo vuelvo para atrás. Pero déjenme un momentito, a ver si consigo ese archivito de ejemplo, que lo uso No mucho. creo porque este es nuestro segundo encuentro y recuerda que el encuentro pasado entramos un poquito tarde. Sí, entonces, pero ese archivito yo por lo regular lo utilizo mucho en Excel avanzado. Datos de ejemplo. Acá está. Por ejemplo, mira, miren este archivo. Ese archivo es un dato de ejemplo, ¿eh? Yo lo abro y aquí yo tengo ese dato de ejemplo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Acá tenemos, si ustedes visualmente, ustedes pueden identificar ahí que se ve. ¿Alguien me puede decir? Vamos a ver, David, que tiene la mano levantada. Vamos a ver si es de esto, ¿no? Ahí se visualizan las columnas de fecha, representantes, código de producto y unidades. ¿Verdad? Entonces, miren acá, hay un delimitador, en este caso, que es este. Bien, una I comercial, que es el que yo en esos datos voy a utilizar para yo decirle a Power BI, mira, cada vez que aparezca una I comercial es una columna nueva. Bien, eso es lo que yo le voy a decir a Power BI con Power Query. Vamos a buscarlo y vamos a hacerlo por acá. Aunque no se van a relacionar porque no tienen columna en común, pero vamos a obtener los datos. En este caso vamos a obtenerlo de un archivo de texto. Vamos a ir en ese caso, creo que lo tengo aquí en descargas. Muchas cosas, creo que este. Y acá, vamos a ver, miren aquí donde nos aparecen los datos. Bien. Si quiero transformarlos, puedo entrar directamente aquí a Power Query y antes de que me aparezca aquí los datos, voy y los transformo. Bien, entonces ya estoy aquí. Los datos me van a aparecer así desordenados. Miren aquí donde están las otras tablas. Entonces aquí yo puedo decirle, bueno, mira, transfórmame esto aquí. Tú lo vas a dividir en columna. Cuando aparezca un delimitador, él va a hacer el análisis de los delimitadores que tienen esos datos. Va a identificar que no es ninguno de los utilizados frecuentemente, sino que es un valor personalizado y que es una I comercial. Y aquí yo le indico si yo quiero utilizar un delimitador que esté más a la izquierda, más a la derecha, o cada vez que aparezca un delimitador va a representar una columna, que es el que yo quiero. Le digo aceptar y ya esa estructura, aquí si quiero elimino la primera fila, como ya vimos anteriormente, y ya esto yo me lo llevo aquí, cerrar y aplicar, y ya lo puedo utilizar en Power BI aquí de este lado, como unos datos de origen, común y corriente. Miren aquí cómo me apareció en la tabla. Y así yo puedo ir relacionando. Claro, obvio, en este caso no voy a hacer nada con esa tabla porque para el tema que estamos tratando de relación no me sirve, que es relacionar una tabla con otra porque no tiene campos que coincidan.
¿Estamos claros? David, adelante. Gracias. Siempre. Finalmente, maestro, además de la vista modelo, ¿hay otra opción para relacionar las tablas en Power Query? ¿O esa es la única que se utilizaría? Bueno, tú puedes hacer, por ejemplo, mira, aquí tú tienes la parte de administración de las relaciones. Aquí tú vas a tener como un listado de las diferentes relaciones que tú tienes, porque ya según tú vayas agregando acá diferentes tablas y relacionando, puede esto convertirse en algo bien grande y esto te puede ayudar bastante. Bien, ¿A a dónde tú usted le ver qué dio, tipo de perdón? relación tú tienes. Acá arriba, en la parte de, estás en inicio, Ya lo vi. administrar relaciones. Entonces aquí tú vas a ver qué tipo de relación tienes. Por ejemplo, voy a eliminar esta para que así no nos vaya a hacer aquí eliminar modelo. Aquí se fue. Entonces, por ejemplo, esta, cuando yo me posiciono, mira, me posiciono encima y ya me dice cuál campo de qué columna, qué columna de qué tabla está relacionando uno con otro. Si yo elimino esa relación, bien, y acá yo trato nuevamente de hacerla, simplemente yo lo hago de esta manera. Arrastro este y lo suelto acá y él me va a decir, confírmame que esto es lo que tú quieres. Bien. Entonces, mira, aquí él me dice, bueno, de countries, que es la tabla, tú estás relacionando la columna country con la tabla población, con la columna country allá también. Y aquí tú puedes indicar qué tipo de relación tú quieres hacer. Por ejemplo, si es varios a uno, está asumiendo que tú tienes varias tablas que tienen el mismo campo de relación que tienes acá. Bien. Entonces ahí tú tienes una relación varios a uno. Bien. Porque tú tienes la tabla A que tiene country, la tabla B que tiene country, la tabla C que tiene country, y tú quieres que esas tres tablas se relacionen con esta que se llama country que tiene country. ¿Lo de entender? Entonces, esto lo ves en el material didáctico que tienes en la guía, el detalle de los tipos eh, de, de relaciones, aquí en la guía del modelado, en detalle, ahí lo ves. Entonces, en este caso, como estamos haciendo uno a uno, simplemente lo dejamos como uno a uno. La dirección del filtrado, tú lo puedes hacer, en este caso se está haciendo de ambas direcciones, que tú puedes consumir los datos de ambas direcciones. Le dices guardar y ya él automáticamente aquí te va a aparecer la relación que acabamos de hacer. Para la parte de código de país va a ser lo mismo. Aquí tenemos la relación que está él mostrando y cuando le dices guardar, entonces en este escenario lo puedes ver aquí cómo se va mostrando. Bien. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Siempre la orden. Entonces, si quieres, entonces ya vamos a llevar esto a la parte de la visualización, que es lo que sigue. Ya en este escenario aquí ustedes pueden tomar su captura cuando lo hagan. Y para el tema de la visualización también van a hacer su captura. Miren, en este escenario nosotros vamos a trabajar con, la semana pasada trabajamos con tabla, la visualización tabla. En este escenario vamos a trabajar con la visualización matriz. Yo voy a colocar aquí la tabla inicialmente, porque quiero que ustedes vean algo. En este escenario nosotros vamos a colocar aquí los países y los continentes. Bien, vamos a hacer uso acá del continente y lo tenemos, y el país. Si se fijan acá, voy a ampliar esto un poquito más. Si se fijan acá, miren cómo aquí se va mostrando África n veces y los diferentes países que corresponden a cada continente. Bien. Entonces, aunque yo pueda con las opciones de filtrado hacer un filtro como un poquito eh, rudimentario, por decirlo así, porque lo voy a tener que hacer de manera manual. Esa es la gran diferencia que tenemos entre una tabla tradicional y
una matriz. Pues la matriz automáticamente, si yo cambio ese tipo de visualización con estos mismos datos a matriz, voy a darme cuenta que acá yo puedo segmentar, si lo coloco debajo de filas, en este caso, que es el que estamos trabajando, el país, acá yo voy a poder segmentar y en tiempo real, eh, en el reporte, voy a poder identificar un continente en específico y seleccionar un país en específico de dicho continente. Bien, entonces puedo tanto colapsar como expandir la información de manera que es más fácil para mí yo manejar la información. Bien, entonces, esa es una de las grandes diferencias en este escenario que nos da la parte de la matriz como visualización. Entonces, ponerlo un poquito más grande por si acaso, porque hay países que son un poquito extensos. Ok, entonces la parte del anillo, perdón, aquí le di estando seleccionado y él lo que hizo fue que lo cambió, un clic fuera, la parte del anillo, la vamos a colocar acá. La idea aquí es mostrar la población por continente. Entonces, acá vamos a colocar el continente y en cuanto a los valores, la población. Entonces, por ejemplo, si aquí yo selecciono África, entonces aquí solamente me va a mostrar los países de África. ¿Bien? Y aquí yo voy a ver la población por ese continente en específico que yo esté. Si aquí yo quisiera agregar, por ejemplo, en esta tabla, en esta eh, matriz, yo podría agregar aquí la población también. Aquí donde dice valores. Yo puedo agregarlo acá, de manera que aquí me muestren los datos ya exactos por país. Bien, entonces, eso ustedes pueden jugar con eso, dependiendo de cómo quieran mostrar los datos. Incluso en la matriz aquí me totaliza esta parte también por... Tengo que ampliarle un poquito. Entonces, ya aquí debajo lo que nos queda es el tema de la barra, el gráfico de barra. En este caso, se podría colocar tanto por país o por continente. En este caso, aquí lo que teníamos era la población, pero con un gráfico diferente al que tenemos en este caso, a una visualización diferente al que tenemos en la matriz, en este escenario. Entonces, podemos jugar con esto también. Aquí como país y población podría ser. Se vería de esta forma. Cada cambio que yo voy haciendo, me va viendo en diferentes cambios acá, cómo se va mostrando. Quiero cambiar mi tema. Vengo aquí a visualización, busco el tema de mi preferencia. Me gusta este. Se ve de esta forma. Solo yo lo voy cambiando. Los datos van variando. Y aquí debajo también. Si voy cambiando acá, me va diciendo a qué continente corresponde, qué país es, qué población tiene. Todo esto yo lo puedo hacer. Si quiero seleccionar varios, con control presionado, voy seleccionando varios. Y aquí podemos ir viendo cómo va creciendo los valores. ¿Dudas, aclaraciones, señores? Una consulta, maestro, ahí. Estamos hablando de que esos datos que se están visualizando corresponden a las tres tablas ya unificadas. Exactamente. Si te fijas, acá nosotros estamos viendo, estamos uniendo países en español. No sé si lo logras visualizar acá. Aquí tenemos países escritos en español, ¿bien? Sí. Kenia, son países que están escritos en español, Santa Lucía y demás, Trinidad y Tobago. Que esos datos de acá, yo estoy utilizando aquí
la columna país de la tabla países. Bien, pero estoy utilizando de la tabla population el cálculo de la población. Y estoy utilizando acá el enlace entre population y la tabla matriz que es countries. Él está yendo acá, mira. Él va y enlaza country con country y luego country code con código de país y por ahí entonces me permite extraer el dato de país, que es lo que tengo acá, con el dato de la cantidad de población que tengo acá. Bien, hay una relación código país, código país. En esa pestaña de datos que usted tiene abierta ahí a la esquina derecha es donde yo me di cuenta de que, perdón, de que esa visualización corresponde a esas relaciones de todas las tablas y no a una sola tabla en específico. ¿O cómo yo me puedo percatar? Aquí te das cuenta cuáles son las tablas y las columnas que están siendo utilizadas. De acuerdo. Bien, recuerda que aquí utilizamos continente, porque utilizamos la matriz, y por eso nos permite aquí colapsar uno u otro continente, o agruparlo, ¿bien? Utilizamos país como en español, y utilizamos los datos de la población. Ya la relación, si la vas a ver, la ves aquí en la vista de modelado. Excelente, excelente. Puedes, por ejemplo, tener, por ejemplo, si yo tengo las tres tablas, pero no tengo la relación de datos, si intento agregar país en español, me va a dar un error de que no lo encuentra. Bien. O no me muestra los datos correctamente. Entonces, por eso la importancia de la relación. De acuerdo. Y suponiendo que estén las tres tablas, como se encuentran ahora mismo relacionadas, yo puedo, por ejemplo, limitarlo a que solamente me muestre gráficas de una tabla en específico, solamente. O ya como está la relación hecha, él me permite jugar con todas al mismo tiempo. No sé si me expliqué con esa pregunta. Sí. Por ejemplo, acá en la relación, tú puedes ocultar un campo en específico. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que se muestre continente, yo lo oculto. Bien. Y cuando tú vienes acá, ya continente no va a estar. Entonces, no te va a permitir seleccionar. En este caso me aparece todavía, pero no debería estar. Vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que yo lo eliminé lo oculté de la tabla país que está en español. Vamos a ocultarlo aquí de la tabla matriz. Aquí lo oculté. Si tú vienes aquí, mira, ya no está acá. Bien. Entonces, vamos a salir de acá. Aquí todavía nos aparece, pero si la idea es que en este escenario, como todavía está ahí, simplemente está oculto, él puede que esté relacionado todavía, porque no lo dejamos de relacionar. Pero si eliminas la matriz o alteras los datos, lo eliminas de acá, por ejemplo. Si yo elimino de acá el continente, ya no lo voy a poder agregar porque no lo tengo aquí, visiblemente. ¿Me doy a entender? Entonces, Sí, ya a nivel de administración, tú puedes tener un Power BI que tenga acceso a un personal que tenga acceso, por ejemplo, a los datos al modelado, pero que no tenga acceso a las visualizaciones. Y un tercer grupo o un segundo grupo de trabajo, un equipo de trabajo que tenga acceso solamente a las visualizaciones y pueda consultar o crear su reporte en base a los campos que el equipo de modelado le permita que él vea. ¿Me doy a entender? de acuerdo, de acuerdo. Sí, Pero ya va un poco más allá. Ya no estamos yendo, ya estamos doblando la curvita ya. Líderes, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Yo siento como que la hora se fue rápido, ¿verdad? Sí, así es. se fue rápido. Muchísimas gracias. ¿Le Que gustó ahora el encuentro? está próximo equipo. Sí, sí. Bueno, pues les veo en la próxima. Gracias. Vamos a trabajar con esto. Cualquier duda, estamos a la orden por las diferentes vías. Hasta la próxima semana. Feliz noche. Bye bye. Buenas noches, Buenas noches. profesor.